En Record of Ragnarok, ¿por qué Buda decide luchar por la humanidad? La decisión del personaje fue tomada como una traición por parte de los dioses. Pues sí, el personaje Buda en Record of Ragnarok es uno de los favoritos del anime, que por cierto se puede ver en Netflix, y muchos se han preguntado el motivo detrás de su decisión de luchar al lado de los humanos. Algunos han pensado que se trata de una estrategia de los dioses, otros lo han tomado como una traición del personaje contra los seres divinos. El porqué de su decisión no ha sido expresado directamente, pero hay varias marcas sobre su verdadera razón para estar del lado de la humanidad. Buda se ha mantenido en la serie animada como un irreverente dios que no quiere obedecer a nadie, ni siquiera al mismo Zeus. Su poco miedo ante las autoridades lo colocaron entre los que más expectativas ha generado entre los seguidores de esta ficción. El primero en darse cuenta de que los dioses no podían contar con Buda fue Loki. Este dios no podía entender por qué los humanos lograban fusionarse y obtener los Voluns de Valkyrie para vencer a los luchadores divinos. Entonces, en medio de sus cavilaciones, recordó el principio del destino común del budismo: obtener un poder máximo después de que dos seres se fusionen. Una idea similar que se replicó en las armas de los humanos con Valkyrie. Por eso, le preguntó a Buda si era un traidor. Este solo le respondió: y sí, lo soy. Hay varias razones detrás de la decisión de Buda de luchar por la humanidad y darle la espalda a los dioses en el anime de Record of Ragnarok. Una de ellas es la actitud irreconciliable que tiene el dios para recibir órdenes, sobre todo de los otros seres divinos, en especial de Zeus. Sin embargo, también hay una fe enorme hacia la humanidad. Buda no quiere que la humanidad desaparezca y por eso se ha sumado al esfuerzo de vencer en el Ragnarok y lograr una segunda oportunidad para la gente. Por supuesto, el hecho de que haya sido primero un humano tiene un gran peso en su decisión por defender a los suyos. Gautama Siddhartha, como se le conoció cuando era humano, siempre tuvo la idea de que la humanidad no debía sufrir bajo ningún concepto, incluso una corriente religiosa. Buda dejó un legado del buen vivir, despojándose de sus pertenencias terrenales. Por eso nos sorprende mucho que haya optado por apoyar a los humanos. ¿Cómo tomaron los dioses la decisión de Buda? Los dioses han visto que la decisión de Buda de pelear por los humanos es una traición. Loki fue el primero en darse cuenta e incluso tuvo intenciones de matarlo. Sin embargo, Buda no es para nada débil y hasta venció a Zerofuku. Su victoria en el Ragnarok estuvo llena de abucheos por parte de las divinidades, ganándose un sólido repudio por parte de quienes antes lo consideraban un aliado. ¿Cómo terminará la historia de Buda en Record of Ragnarok? Pues ese es un misterio que todavía no tiene respuesta.